Buenas noches, hermanos, qué bendición el podernos reunir esta noche y poder compartir la palabra del Señor. Los invito, hermanos, a que oremos juntos para que la palabra del Señor, como buena semilla, caiga en nuestro corazón y podamos dar fruto para la gloria y la honra del Señor. Así que lo invito, hermano, a que cierre sus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, ante ti para suplicarte, Señor, hables a nuestros corazones, Señor. Por favor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección, Señor. Queremos conocer más de ti, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos, Señor, a escucharte y poder llevar fruto, Señor. Un fruto que te agrade, Señor. Un fruto que dé testimonio de nuestra fe en ti, Señor, para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Porque la palabra de la cruz, hermanos, es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para nosotros, los que nos salvamos. La palabra de la cruz, hermanos, tiene poder para hacer de una prostituta una mujer piadosa, para hacer de un borrachito un hombre sobrio, para hacer de un hombre violento. La palabra de la cruz lo hace pacífico. La palabra de la cruz transforma al pecador en un hombre santo. Porque la palabra de la cruz es poder de Dios. Hermanos, yo los invito a que leamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Y vamos a leer hasta el versículo 31. La palabra del Señor dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya, hermanos. En las manos del Señor, en las manos de Dios, los insensatos son sabios. En las manos de Dios, los débiles se hacen fuertes. En las manos de Dios, los necios se hacen sagaces. En las manos de Dios, los despreciables se hacen dignos. En las manos de Dios, los que han sido menospreciados, humillados, reciben honra. Porque el Señor escoge. Escuche bien. El Señor escoge a los pobres. El Señor escoge a los enfermos. El Señor escoge a las viudas. El Señor escoge a los despreciados. El Señor escoge a los pecadores para glorificarse Él a través de la debilidad del hombre. Dios es bueno, hermanos. En Hebreos capítulo 11, 32, yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos todos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 32.
aquí dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hermanos, ninguno de estos hombres brilló por una habilidad personal, ni por un estatus social, sino que cada uno de estos hombres del libro de Hebreos capítulo 11 brillaron porque se encomendaron a las manos de Dios por la fe. Y el Señor en sus manos hizo de ellos grandes milagros, grandes maravillas, para que el Señor sea glorificado. Pero ninguno de ellos brilló por habilidad personal. Dios se manifiesta en los más débiles, en los insensatos, en los pobres, en los pecadores, para glorificar su nombre. Como he dicho, hermanos, Dios de los necios hace sabios, de los débiles hace fuertes, de los necios hace sagaces, de los humillados Él hace dignos. Ese es nuestro Dios. Y para Él la honra y la gloria. Fíjense, hermanos, que entre estos varones de Dios hay uno que me llama la atención. Aquí en Hebreos capítulo 11, 32. Y es Jefté. ¿Ha escuchado la historia usted de Jefté? ¿La ha escuchado? Si usted no la ha escuchado, hoy va a aprender acerca de este personaje de la Biblia. Lo puede buscar usted en el libro de Jueces capítulo 11. Y vamos a aprender algo de Jefté. Algo de cómo el Señor se glorifica en la vida de un hombre en situaciones de crisis y debilidades. Abramos nuestra Biblia entonces, hermanos, en Jueces capítulo 11, versículo del 1 al 2. Y vamos a leer la vida de Jefté en su niñez. Miren la niñez de este muchacho. Dice la Biblia así: Jefet Galadaita era esforzado y valeroso. Era hijo, óigalo bien, hermanos, era hijo de una ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Hermanos, miren la vida de este hombre. Este es un ejemplo de lo que el Señor hace con los débiles, con los despreciados. Dice la Biblia que este muchacho era hijo de una prostituta, de una ramera. Miren qué niñez, hermanos. Su padre era Galaad. Nació de una relación fuera de matrimonio. Y dice la Biblia que Galaad, teniendo a su esposa, tuvo hijos con ella. Y cuando estos fueron creciendo, despreciaban a Jefté. Y le decían: ¡hey tú! Sus medios hermanos le decían: ¡hey tú! Tú nunca vas a heredar con nosotros. Tú eres despreciable. Tú eres hijo de otra mujer. ¿Tú qué estás haciendo aquí en casa? ¿Se imaginan aquel niño señalado por sus propios hermanos? Señalado por la vecina. Ahí va el hijo de la prostituta. Ahí va el hijo del pecado. Y en vez de recibir amor, miraba el dedo que señalaba el pecado de sus padres. Y además de eso, le decían: tú no heredarás conjuntamente con nosotros. Eres hijo de otra mujer. Y dice la Biblia, hermanos, que lo humillaban. No heredarás
porque eres hijo de otra mujer. Y ese era el pan diario de ese muchacho. Ese hostigamiento, esa humillación. Y así iba creciendo Jefté. No heredarás con nosotros. No te reconocemos como hermano. Eres hijo de otra mujer. Fuera de aquí. Tú no eres nadie. Qué vida, qué niñez más triste la de este muchacho. Y si usted mira, hermanos, el versículo 3, vamos a ver ahora la juventud de este muchacho. Y dice el versículo 3, huyó pues. O sea, él salió huyendo de su casa. Él estaba desesperado, ya no soportaba más vivir. No sé cómo haya sido la madrastra. Solo la Biblia enseña cómo eran sus medios hermanos. Pero ese muchacho salió huyendo de esa casa, ya no soportaba más la humillación. Ya no soportaba más esos señalamientos. Y Jefté huyó, pues Jefté de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Miren, hermanos, quizás siendo él un adolescente, Jefté sale huyendo de su casa y va a habitar a otro lugar. Y ahí se encuentra con otros jóvenes, quizás con las mismas condiciones. Y miramos, hermanos, cómo él se junta con ellos, con ociosos. Y dice que salían con él. Quizás se armó un grupo de bandoleros. Y el líder seguramente era Jefté. Por las noches salían a asaltar, a robar. Tenían mala fama este grupo. Este grupo era también señalado. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios utiliza a lo más vil, a lo más menospreciado, para glorificar su nombre. Porque si usted sigue leyendo los versículos del 4 al 11, usted verá que los amonitas se levantan en guerra contra Israel. Y van y le declaran la guerra a Israel. Pero Israel en esos momentos no tenía un líder. Israel no estaba preparado para la guerra. Y comienzan a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para poder pelear contra los amonitas? Y entonces se recuerdan del despreciado, del humillado hombre de Jefté. Y la Biblia dice, el versículo 4, aconteció que andando el tiempo en que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tribu de Tod. Y miren, hermanos, se recordaron de Jefté y los mismos líderes, los ancianos del pueblo de Israel, no mandaron un recado para mandarlo a llamar, no, ni enviaron a un mensajero, no. Estos mismos ancianos, los mismos que habían aprobado la humillación de este muchacho y de este niño, ellos mismos, los ancianos, los líderes, van a buscar a Jefté. Porque sabían que Jefté se ha vuelto duro. Jefté era un hombre esforzado, un hombre valiente, cosa que no había en Israel. Y dice la Biblia, en el versículo 6, y dijeron los ancianos, los líderes a Jefté, ven y serás nuestro jefe. Miren, hermanos, cómo el Señor honra al humillado, al que ha sido señalado. Y le dicen, para que peleemos contra los hijos de Amón.
Miraban en Jefté una fortaleza. Miraban en Jefté un hombre valiente y esforzado. Y por eso le van a buscar. La historia cuenta que Jefté acepta el reto. Jefté acepta el reto de ser líder, el máximo líder de Israel. En el corazón de aquellos que Dios ha llamado no hay rencor. Dice que Jefté acepta. Y Jefté toma su espada. Porque Jefté era un líder. Y va a pelear contra los amonitas. En tiempos de crisis, hermanos, surgen los Jefté. En los tiempos de crisis, hermanos, surgen los Jefté. Los que son esforzados, los que son valientes. Los que han sido despreciados, los que han sido humillados, tomados de la mano del Señor, surge esa valentía. Para que el nombre del Señor sea glorificado. El versículo 29 me llama la atención porque la gloria no es para Jefté, sino para el Señor. Mire lo que dice el versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Pero interesante el versículo 29. Aún con las habilidades, aún con el liderazgo que tenía Jefté, Jefté sin el Espíritu de Dios no tenía la victoria. Él necesitaba el Espíritu de Dios en él. Y el Señor, al que llama, el Señor respalda. Y dice la Biblia aquí que el Espíritu del Señor vino sobre este hombre. Sobre aquel que había sido humillado, aquel que había sido sacado de su casa. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y lo hizo un héroe de la fe, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11. Y entonces Jefté salió a la batalla. Y mire lo que dice el versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Miren, Jefté, él iba adelante, él iba encabezando a los israelitas. Aquel que había sido despreciado, aquel que había sido humillado, ahora va adelante, él va encabezando, él es la cabeza, él es el líder. Eso es lo que hace el Señor con lo más vil y con lo más menospreciado. Él de los insensatos hace sabios, de los débiles hace fuertes, de los necios hace sagaces, de los viles les da dignidad. Todo eso es a los que están en las manos del Señor. Y mi pregunta es, ¿en dónde estás hoy? ¿Estás en las manos del Señor? Olvidémonos de nuestro pasado. Olvidémonos de la humillación, del desprecio. Olvidémonos de aquellos que nos dijeron, tú no puedes. ¿Quién hubiera dado algo por Jefté? La sabiduría humana hubiera dicho, ese hombre merece la muerte, es un bandido, es hijo de una ramera. Es un hombre despreciado por su familia. Pero la sabiduría de Dios dice, ese hombre me es útil. Porque lo más vil y lo más menospreciado en las manos del Señor es una herramienta para glorificar el nombre del Señor. Yo soy vil. Soy pecador, Señor. Señor, he sido insensato, pero me encomiendo en tus manos, Señor, como Jefté.
sé que tu Santo Espíritu en mí podrá hacer grandes proezas para tu gloria y tu honra. Volvamos a Corintios, hermanos. Volvamos a Corintios, hermanos. Y lo vil del mundo, dice el versículo 28, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin, dice la palabra. Miren, hermanos, pongan mucha atención a esta palabra. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A veces Dios, antes de levantar a una persona, el Señor permite humillación. En la Biblia encontramos tres grandes siervos de Dios, tres grandes pastores de Israel, que fueron primeramente humillados para que el Señor fuese glorificado. El primero de ellos, José. ¿Se acuerdan usted la historia de José, hermanos? José fue humillado por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, vendido, hermanos, como si hubiera vendido una res o cualquier otro animal. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. ¡Qué gran humillación para este muchacho! Y este muchacho después fue a parar a una cárcel. Pero luego Dios a ese hombre en la cárcel, a ese esclavo, Dios lo pone como el segundo del pueblo de Egipto, el príncipe de Egipto, después del gran faraón. ¿Se acuerdas tú de Moisés? Otro gran pastor. Un hombre que salió huyendo de Egipto. Pasó por el desierto. Y Dios le levantó en la humillación y lo hizo libertador. El líder que liberó a Israel del gran imperio egipcio. Ese es nuestro Señor. El otro de ellos, el rey David. Aquel patojito, aquel muchacho que cuidaba las ovejas de su padre. Ese muchacho, el Señor lo toma y hace de él el rey más grande y famoso del pueblo de Israel. El rey David. Hermanos, ¿por qué Dios hace eso? Porque como dice el versículo 29, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. El Señor ha permitido la humillación, el desprecio en tu vida. Para que no te jactes de lo que el Señor está haciendo hoy, de lo que el Señor estará haciendo el día de mañana. Para que el Señor sea glorificado a través de lo que Dios te ponga a hacer. Mire lo que dice el versículo 30. Mas, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Miren, mas por Dios, ese Él es más por Dios. Mas por Jehová estáis hoy tú y yo en Cristo Jesús, el cual nos ha sido sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, nadie hubiera dado nada por ninguno de nosotros. Pero el Hijo de Dios vino a dar su vida en la cruz del Calvario para hacer del insensato sabio, para hacer del débil fuerte, para hacer del necio sagaz. Él vino a la cruz del Calvario para salvarnos de todos nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto. El Señor vino y murió por nosotros para limpiarnos
como dice el Salmo 113:7. Él al pobre levanta del polvo. Así dice el Salmo 113. Y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar. Óiganlo bien, escuche bien. Para hacerlo sentar a la mesa con los príncipes de su pueblo. El día de hoy es necesario que tú, sí tú hermano, tú que me estás escuchando, reconozcas tu pobreza. Cómo el Señor levanta del polvo al pobre. Para que no te jactes en su presencia. El Señor nos levanta del polvo al pobre. Y alza su mano y nos saca del muladar. Y hoy nos sienta en la mesa con los príncipes de su pueblo. Porque Él es el que nos ha redimido. Él es el que nos ha santificado. Él es quien nos ha justificado delante del Padre. Así que toda gloria, toda honra le pertenece a nuestro Señor por los siglos y de los siglos. Amén. Y miremos cómo termina el versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén, Señor. El Señor promete levantarte, pero debes de entregarle tu vida a Cristo. Si tú que me estás escuchando hoy, no le has entregado tu vida al Señor Jesús, si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesús, hoy es el día. Hoy es el día en que le puedes entregar tu vida a Cristo. Y el Señor te levantará como al pobre del polvo y te sentará en la mesa de los príncipes. Y si tú, hermano, que ya conoces a Cristo, estás pasando por humillación, por desprecio, el Señor te levantará. El Señor te levantará. Y te lo digo con toda la confianza de lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura. No la entiende el mundo. Pero para nosotros los que le hemos recibido, para nosotros los que somos salvos, es poder de Dios. Y si a tú, hermano, el Señor te ha puesto en un lugar de eminencia, no te olvides, no te jactes. No te jactes delante de la presencia del Señor, porque toda gloria y toda honra le pertenece al Señor. Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios y pidámosle que nos levante para que podamos glorificar su nombre como lo hizo Jefté, como lo hizo Moisés, como lo hizo David y como lo hizo José. Amado Padre, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para mí y para mis hermanos es poder de Dios. Señor, tú escoges a los insensatos de este mundo, Señor, para hacernos sabios, Padre. Tú escoges a los débiles de este mundo, Señor, para hacernos fuertes. Tú nos has escogido, Señor, a nosotros los que fuimos necios, para hacernos sagaces, Señor. A los despreciados, Señor, para darles dignidad. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu obra perfecta que has iniciado con cada uno de nosotros. Y como dice Filipenses 1:6, de esto estoy persuadido,
que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que pasen una feliz noche. Bendiciones.